Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 25. Vino. «Qué terrible noticia», dijo la consorte Yokuyo. Su cara se oscureció de pie ante ella. El rostro celestial de Jinchi también estaba preocupado. «Supongo que algún pez gordo está muerto». Mao Mao también estaba allí, pero ella simplemente estaba presente, sin sentir la emoción del momento. Podría parecer fría, pero no era lo suficientemente sentimental como para sentir empatía por alguien cuyo nombre nunca había oído y cuyo rostro nunca había visto. El fallecido tenía más de 50 años, de todos modos, y la causa de muerte fue el exceso de bebida. Cosechas lo que siembras. Eso era todo lo que había, o debía haberlo sido. Incluso después de completar sus tareas de degustación de alimentos, Mao Mao no podía salir de la habitación. Jinchi aparentemente había enviado a Homnian a hacer algún tipo de recado y como consecuencia Mao Mao tuvo que quedarse en el lugar. Incluso un eunuco no podía estar a solas con una consorte real. Una dama de compañía tenía que estar presente. El punto principal era que Jinchi había encargado a Homnian y no a su subordinado Mao Mao la tarea. Eso significaba que estaba tramando algo, pensó Mao Mao, y ella tenía razón. ¿Crees que la causa de la muerte fue en realidad demasiado vino?, Jinchi preguntó, y su encantadora mirada no se centró en la consorte, sino en su hombro, en otras palabras, en Mao Mao. Habría varias maneras de morir por la bebida. Incluso Mao Mao, que disfrutaba su alcohol, entendía que se convertía en un veneno si se bebía demasiado. Cualquier medicina lo hacía si las dosis eran demasiado grandes. La bebida crónica podía inducir a una disfunción del hígado. Demasiado de una vez podía causar la muerte en el acto. En este caso era lo último, una sobreabundancia de bebida en una fiesta entre compatriotas. Supuestamente la víctima había tomado libremente de una generosa jarra. «Eso ciertamente te mataría», comentó Mao Mao con ligereza mientras llegaban a la caseta de vigilancia por la puerta principal. Era el mismo lugar en donde se había encontrado con un lijaku, todavía una simple habitación con solo el mobiliario más básico, pero hoy en día se proporcionaba té y aperitivos, se encendía un brasero para protegerse del frío. «Pero era la mitad de lo habitual», dijo Jinchi, «la mitad del vino que de costumbre, presumiblemente». Gao Chun tomó algo de una sirvienta que apareció desde fuera del palacio trasero. La chica no dijo nada, solo inclinó la cabeza y se retiró. «Francamente no puedo creer que haya muerto por la bebida», dijo Jinchi. «No, Kounen». Kounen era el nombre del muerto. Había sido un espléndido guerrero que bebía vino de la jarra y, por lo que Jinchi y Yokuyo dijeron, que tampoco era una persona medio mala. Gao Chun puso el objeto que había recibido de la sirvienta sobre la mesa. Era un frasco de calabaza. Gao Chun la vertió sobre una pequeña taza. «¿Qué es esto?», preguntó Mao Mao. «El mismo vino que se sirvió en la fiesta», informó Jinchi. «Lo tomamos de una de las otras jarras que estaban presentes. La de Kounen estaba bebiendo había sido volcada y todo el contenido derramado. Así que nunca sabremos si esa jarra tenía veneno. Después de todo, el veneno sería el siguiente culpable obvio si no fue el vino que lo mató». «Muy cierto». Jinchi obviamente sabía lo poco realista que eran sus esperanzas trayendo a Mao Mao este alcohol para examinarlo. El hecho de que lo hiciera de todos modos era claramente que quería cerrar el asunto. Esto la hizo curiosa. ¿Le debía un favor al muerto? ¿O solo necesitaba volver a encender ese estúpido encanto?, pensó Mao Mao. Últimamente Jinchi le había parecido mucho más infantil. No podía evitarlo. Honestamente era más fácil cuando él resoplaba y le daba órdenes. Ahora se llevó el vino a los labios, lo lamió suavemente con la lengua. «Hola, ¿qué es esto?». El vino sabía agridulce a la vez. Era como si hubiese empezado dulce
y luego alguien le hubiera añadido una pizca de sal. Es como vino de cocina, un sabor muy inusual, comentó mirando atentamente a Jinchi. Sí, era la preferencia personal de Conan. Era muy goloso, disfrutaba del vino dulce y solo tomaba bocadillos dulces con él. Jinchi casi parecía estar en un arrebato al describir al fallecido. A Conan se le podían presentar las mejores carnes ahumadas o o la lujosa sal de roca, pero no las tocaba, según Jinchi. Hace mucho tiempo solía disfrutar de comidas más sabrosas, pero en ese entonces un día de repente se le dio vuelta por completo. Tanto casi todas sus comidas se volvieron exclusivamente dulces. El indicio de una sonrisa genuinamente espontánea parecía que se deslizó por el rostro de Jinchi. Suena como si estuviera coqueteando con la diabetes, dijo Mao Mao, presentando incansablemente su opinión. No manches mis recuerdos con la cruda realidad, por favor, dijo Jinchi con tristeza. Así que un hombre al que le gustaban las comidas saladas de repente prefiere los dulces, pensó Mao Mao mientras escurría su taza y bebía más alcohol de la calabaza. La bebió y repitió el proceso. Jinchi y Gao Chun la observaban de cerca, pero ella los ignoró. Cuando la calabaza estaba medio vacía, finalmente habló. Los bocadillos servidos con el alcohol en esta fiesta, ¿había sal involucrada? Sí, se sirvió sal de roca, pasteles de luna, carne curada y preparamos algo de lo mismo para ti. No, gracias, terminaré de beber esto cuando esté listo. Se le iban a ofrecer bocadillos y ojalá le hubieran dicho antes, una buena carne salada habría complementado el vino perfectamente. Eso no es exactamente lo que estaba pensando, dijo Jinchi molesto. Mao Mao se sirvió más vino y no prestó atención a la transparente incredulidad de Jinchi de que iba a volver a beber. La posibilidad de una borrachera era tan rara, fuera de los bocados ocasionales en los que probaba veneno, ella iba a aprovecharse de eso. Mao Mao bebió la calabaza seca hasta la última gota. Estuvo tentada a soltar un gran grito de satisfacción, pero considerando la presencia de la nobleza, decidió abstenerse. ¿Tienes la jarra que había bebido el maestro Conan? Sí, aunque está en pedazos. Está bien, déjame verla. Oh, también algo que me gustaría que comprobaras por mí, informó Mao Mao. Al día siguiente, Jinchi convocó a Mao Mao una vez más. Vinieron a la misma habitación que antes. El lugar habitual de trabajo de Jinchi parecía ser la oficina de las matronas de mujeres sirvientes, pero sus habitaciones habían estado bastante ocupadas recientemente con mujeres yendo y viniendo. Las oficinas de las otras dos divisiones del servicio eran muy parecidas. Tal vez tenía algo que ver con la proximidad de fin de año. Lo sabía, pensó Mao Mao, mientras revisaba el documento que resumía los resultados de la investigación que había solicitado. Miró un fragmento de cerámica que le habían traído, donde estaba la tela de envolver que había sido usado para transportarlo. Había granos blanquecinos pegados a él. Tomó el fragmento y lo lamió. ¿Estás segura que es seguro hacer eso? Jinchi extendió la mano como si pudiera detenerla, pero Mao Mao agitó la cabeza. No es venenosa, no es suficiente para eso. Sus palabras sonaban portentosas, pero claramente desconcertaron a Jinchi y a Gao Chun. Mao Mao fue al brasero con el envoltorio de papel que contenía el informe y lo empezó a quemar y luego sostuvo la jarra cerca de la llama. El color del fuego cambió. ¿Sal? Preguntó Jinchi mirando las llamas. Evidentemente había aprendido la lección de la última vez que ella le había enseñado ese truco. Así es. Aparentemente había tanto en esta jarra, incluso después que el líquido se evaporara. Quedaban granos en él. Había sal en el vino que Mao Mao había probado también. No algo añadido durante el proceso de producción, sino más bien cosas que se podían ser servidas como aperitivo. Simplemente había sido arrojada al vino. Si los asistentes de la fiesta generalmente preferían sabores más salados, entonces el vino
que era demasiado dulce no sería de su agrado. Todos sabían que se puede espolvorear savia en el borde de la copa, pero para poner el material directamente al vino, alguien puede haber estado muy borracho o un completo ignorante culinario. Una pizca de sal era una cosa y habría estado bien, pero la jarra de Conan había bebido contenía cantidades abundantes. La sal es esencial para la sobrevivencia humana, pero es demasiado tóxica, dijo Mao Mao. En ese sentido era como el vino, demasiada a la vez puede ser fatal. Cuando consideró que la cantidad de vino de Conan había bebido y la cantidad disuelta en él parecía una posible causa de muerte. Pero esto no tiene ningún sentido, dijo Jinchi. Nadie podría dejar de notar que se estaba bebiendo algo tan salado. Creo que al menos una persona podría. Mao Mao dirigió el informe hacia ellos. Contenía los hábitos personales de Conan. Usted me dijo, maestro Jinchi, que un día el maestro Conan pasó de espontáneamente de preferir alimentos salados a los dulces, ¿sí? Sí, así es, dijo Jinchi. ¿No me quieras decir? Sí. Creo que tal vez dejó de probar la salinidad. Este hombre Conan había sido un burócrata capaz, diligente, dedicado a su trabajo. Su autocontrol rayano en el estoicismo era evidente incluso en el informe algo superficial. Después de la muerte, su esposa e hijo, en una plaga hace algunos años, se dijo que había vivido para su trabajo. El vino y los dulces eran sus únicos placeres. Hay algunas enfermedades que pueden robar a una persona el sentido del gusto. Se dice que son causadas por desequilibrios en la dieta, a veces por el estrés. Cuando más recta era la persona, más reprimido se volvía el espíritu, y la carga creada por esa condición podría llevar a enfermedad. Muy bien. ¿Quién le puso sal al vino entonces? Mao Mao le dio la cabeza. No es mi trabajo averiguar eso. Armada con el hecho de que las otras jarras también habían sido saladas y que Conan era una persona muy seria, sospechó que Jinchi podría resolver el resto. No todos le gustaban un trabajador diligente y podrían decidir gastarle una pequeña broma mientras estaba borracho, y cuando veían que no se había dado cuenta de su broma, podrían decidir inclinarse a ella hasta que lo hiciera. A veces el alcohol toma el control, por así decirlo, pero los perpetradores habrían esperado este resultado, cobardes, huyendo como lo hicieron. Mao Mao se detuvo antes de deletrearlo todo, aunque podría haberlo hecho. No estaba más ansiosa que nadie por la causa próxima del brutal castigo de alguien, aunque todas las pistas que le había dado Jinchi era como si lo hubiese dicho ella misma. Jinchi le dijo algo a Gao Chun y posteriormente abandonó la habitación. Jinchi le miró fijamente durante un momento. Una cuidadosa observación reveló un pequeño adorno con borlas montado con una obsidiana en su cinturón. ¿Es un emblema de luto? ¿Y fue deliberado que lo hiciera tan discreto? Mi disculpa, aprecio tu ayuda, dijo Jinchi, poniendo esa sonrisa de ninfa sobre ella. No, en absoluto. Mao Mao tenía mucha curiosidad por saber cuál era la conexión entre Jinchi y el maestro Conan, pero se contuvo para no entrometerse. Si resultaba ser algo indecente, lamentaría haber preguntado. Después de todo, uno nunca puede estar segura de quién está relacionado con quién y de qué manera. En su lugar intentó una pregunta menos cargada. ¿Era realmente una persona tan sobresaliente? En efecto, fue conmigo una vez cuando era pequeño. Jinchi no se explayó, pero cerró los ojos. Parecía estar pensando en el pasado lejano y eso le hacía parecer un joven ordinario. En efecto, Mao Mao rara vez veía su rostro tan prenaturalmente bello. Supongo que es humano después de todo. Era demasiado fácil con con la belleza sobrenatural de Jinchi olvidar que nació de una mujer como cualquier otra. Podría haber sido más fácil creer a veces que era un espíritu milenario de un melocotón. Últimamente Mao Mao se había encontrado cada vez más insegura de lo que sentía por este hombre, Jinchi. Después de estar
De pie en silencio durante unos momentos, Jinchi pareció recordar algo, metió la mano debajo de la mesa y sacó un objeto. ¿Una calabaza?, preguntó Mao Mao. Había encontrado una calabaza de tamaño considerable. Podía oír un sonido espléndido de lo que fuera que estuviera dentro de ella. Aunque no las cosas de ayer. Entonces le entregó la calabaza. Es tuya con mi agradecimiento. Sacó el tapón y captó el rico aroma del alcohol. Solo trata de beberlo discretamente. Muchas gracias, dijo Mao Mao con una seriedad poco común. Así se sabe cómo ser considerado cuando quiere serlo. Poco después se enfrentó a la cara de Sacarina. La miró con reflejo y sí, seguía siendo el mismo eunuco. No puedo decir que te veas muy agradecida en este momento, dijo Jinchi. Es así, señor. Bueno, tal vez debería preocuparme menos por mi expresión, más por el trabajo que tiene que hacer ahora. Por alguna razón creyó ver un temblor en Jinchi, así que tenía razón. Él había evitado su negocio para venir a hablar con ella. Una cosa es tener demasiado tiempo libre, pero otra, ignorar activamente su trabajo. Quizás deberías ocuparte de ello antes de que las tareas se acumulen demasiado. Mao Mao ignoró convenientemente el hecho de que ella misma casi no hacía ningún trabajo. Jinchi parpadeó y por un segundo pareció dolido, pero entonces se le ocurrió un pensamiento y una desagradable traviesa sonrisa apareció en su cara. Hoy estoy trabajando con diligencia, dijo. ¿Y en qué sentido, señor? Jinchi se acarició la barbilla pensativamente. En una de esas propuestas legales que llegó a mi escritorio que sugería para evitar que los jóvenes se ahoguen en la bebida, debería haber un límite de edad para beber vino. Mao Mao lo miró con la boca abierta. Recomendaba que se prohibiera la bebida antes de los 21 años de edad. Su sonrisa se volvió aún más desagradable. Maestro Jinchi, le ruego que no apruebe esa ley. Me temo que no solo depende de mí, dijo. Su sonrisa como una flor floreciendo mientras observaba la miseria en el rostro de Mao Mao. Su labio se enroscó. Hizo lo único que podía hacer. Lo miró como un escarabajo volcado.